conectando. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo Facebook Live del Frente Telefónico, agrupación de trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA Sindicato Buenos Aires, que es el sindicato de los telefónicos y de las telefónicas de la capital federal y del Gran Buenos Aires. Mi nombre es Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA, en la conducción de este ciclo que estamos alternando entre las dos redes sociales que tenemos, principalmente Instagram y Facebook. En este caso nos pasamos al Facebook en día y horario especial, este martes 4 de agosto, 19 horas, y como ya lo están viendo en pantalla, porque estamos conectados a través de Zoom, con el doctor Guillermo Gianibelli, que es abogado laboralista asesor de nuestro sindicato de FOETRA Buenos Aires, entre otras organizaciones sindicales. Guillermo, Ariel te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ariel, buenas tardes, compañeros, compañeras. Un placer acompañarlos hoy. Bueno, muchas gracias por darnos la posibilidad de charlar con vos en un momento bastante importante, porque bueno, el jueves pasado justo estábamos haciendo el Instagram vivo y coincidió con el momento de la votación del Senado de la Nación, una votación bastante más reñida que la que sucedió en diputados y diputadas, donde finalmente se terminó de sancionar la ley de regulación del teletrabajo, proyecto que fue una confluencia de distintos proyectos, ¿no, Guillermo, en diputados? O sea, porque hubo muchísimos proyectos en diputados, si mal no recuerdo, entre 15 y 20 proyectos distintos, y se terminó consensuando en uno solo. Yo te consulto a vos porque sé que estuviste colaborando con algunos proyectos como el de Hugo Yaqui. Sí, fue una buena experiencia, una experiencia novedosa porque, bueno, se nos abrió una posibilidad de ser parte de las discusiones de regulación y demás en términos de propuestas legislativas, ¿no? La presencia de varios diputados y diputadas de extracción sindical, específicamente en la Comisión de Legislación del Trabajo, da esa posibilidad y en este primer caso, que fue la primera experiencia de una tramitación de un proyecto en donde se origina con varios proyectos presentados por diputados de esa condición, bueno, que llega en un tiempo bastante rápido a hacer ley, ¿no? Así que parece que es una buena experiencia que hay que difundirla y seguir sacando, en su caso, enseñanzas de la construcción sindical, política legislativa y finalmente con una ley que va a regular un aspecto tan significativo como es hoy el teletrabajo, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, Guillermo, nosotros, como estarás al tanto, desde FOETRA estuvimos muy activos en todo lo que es la elaboración del proyecto. Bueno, estuvo Claudio Marín, Osvaldo Yadarola participando en las comisiones de legislación del trabajo en su momento y demás, y con una experiencia que vos bien conocés como abogado también del sindicato, que es el acta que tenemos vigente desde el año 2009, en el caso de la empresa Telecom de teletrabajo. De esa experiencia del acta de Telecom, de Telecom Foetra, que después también referendó la FATEL, ¿qué aspectos están presentes que considerás más importantes de los que quedaron presentes finalmente en el texto de la ley que se sancionó? Sí, haces bien en recordar y tomar como referencia esa acta porque es la experiencia sindical justamente la que da cuenta mucho tiempo antes de que el teletrabajo se impusiera hoy por una realidad muy particular y coyuntural, pero que el propio desarrollo de la tecnología va a llevar a un mayor desarrollo del teletrabajo, evidentemente. Por lo tanto, uno podría pensar de que FOETRA fue precursor, y precursor no solamente porque se firmó un acta que a veces uno necesita por las circunstancias, con la relación con la empresa y demás, necesita establecerlo, sino que se pusieron ahí algunos de los elementos más básicos que luego
se fueron reiterando en las regulaciones, en el derecho internacional, la Unión Europea, algunos convenios en otros países, en países europeos, y ahora finalmente en la ley que se sancionó la semana pasada. ¿Cuáles? Bueno, fundamentalmente nosotros ahí hacemos eje en, diríamos, 4 aspectos principales. Uno, la voluntariedad del teletrabajo, es decir, que ningún trabajador le puede ser impuesta la modalidad del teletrabajo. Luego veremos cómo se pueden, en su caso, controlar ese ejercicio voluntario de aceptar el teletrabajo. Segundo, la voluntariedad supone a la vez la posibilidad de revocar esa decisión, porque uno puede en un momento dado aceptar, modificar su condición de trabajo presencial a no presencial, y en otro momento, por las circunstancias que fueren, puede solicitar volver al trabajo presencial. Por lo tanto, voluntariedad, irreversibilidad o revocabilidad son 2 caras. Tercero, la parcialidad. Para nosotros, desde el mundo sindical, que el teletrabajo sea de carácter parcial, es decir, que combine trabajo presencial con no presencial, es fundamental, por obvias razones, todos lo sabemos. Razones de índole sindical propiamente, la necesidad de construir, conformar y desarrollar el colectivo como tal, y en eso el lugar de trabajo sigue siendo esencial, pero luego las propias necesidades de sociabilización del trabajador, es decir, no solamente en términos de la acción sindical, sino en términos de la propia conformación de la solidaridad y del vínculo entre trabajadores y trabajadoras que inexorablemente se da en el lugar de trabajo. Y cuarto punto, también muy determinante de una regulación protectora, por decirlo de algún modo, del teletrabajo, la presencia sindical. Es decir, que el sindicato tenga intervención en los distintos momentos en que se desarrolla la modalidad de teletrabajo, algunas de las cuales podemos seguir viendo a continuación, pero que tenga esa participación es la única forma, por lo menos en cualquier lugar de trabajo, en trabajo presencial también, como lo sabemos, pero mucho más decisivamente en los casos en donde el trabajador queda segregado de su vínculo inmediato, la presencia del sindicato es fundamental para garantizar los derechos de que se trate. Ya no importa solo qué derechos se establezcan en un convenio o en la ley, sino cómo hago para que esos derechos se cumplan. Y eso lo puede hacer solo o exclusivamente o preponderantemente, porque luego veremos que también la Autoridad Administrativa del Trabajo tiene un rol, pero es principalmente el sindicato. Es que uno de los aspectos, uno empieza a valorar las cosas también cuando alguien decía, Jaureche decía que cuando uno ve lo que dice la nación, sabe a dónde tiene que ponerse, ¿no? En algunas cosas. Y cuando uno ve el ataque feroz de los grupos económicos más concentrados de la Argentina a lo que podría ser la sanción de la ley, algunas críticas que uno puede llegar a tener y que está perfecto tenerlas, empiezan como a dejarse de costado y decir, bueno, qué importante que es haber regulado esto y en estos términos, al menos en estos términos, ¿no? Y yo veía lo que eran las críticas que tenían, sobre todo los grupos económicos, en algunos aspectos de la ley. Y quería repasarlos con vos, a ver, porque también hay compañeros que nos preguntan, obviamente no todos son expertos ni están en el métier, es decir, ¿por qué tal cosa, por qué tal otra, ¿no? Vos ahí marcabas un tema que era la reversibilidad, por ejemplo, que es un punto que los empresarios más grandes cuestionaban, el derecho a revertir la condición en la que el trabajador trabaja, que entraba al trabajo como trabajador. Digamos, el punto de reversar es importante para todos los trabajadores y todas las trabajadoras, y el caso de la empresa realiza el trabajo también puede revertir esa condición y pedir el trabajo presencial tal como quedó en la ley. ¿Me escuchan bien ahí? Porque había algún problema de conexión.
Te escucho. Bueno, es internet, el mundo del teletrabajo por internet. Te escuchamos. Bien, dos cuestiones. Una, la cuestión introductoria que bien señalabas, Ariel, respecto de cómo se visualiza una concreción desde el punto de vista legislativo, desde el lugar de los trabajadores, ¿no? Bueno, uno siempre se queda con ganas de más, y sobre todo en determinados procesos históricos, en donde uno podría decir, bueno, podría mejorarse esto o aquello, pero finalmente, como todos sabemos, una ley es producto de una composición de intereses representados en diputados primero y en senadores después, y por lo tanto requiere de este ejercicio de ciertos consensos, por llamarlo de algún modo. Y en esto uno podría decir, bueno, lo más importante, más allá del perfeccionismo de la técnica legislativa o de los mejores derechos que se podrían establecer, es que la ley va a ocupar un vacío que hoy está llenado solo por la unilateralidad empresaria. Es decir, que la ausencia de ley hace que la regulación la ponga el empleador. Por lo tanto, desde ese lugar es un paso enorme tener una ley que establezca determinados principios y determinados derechos que luego se conviertan en garantías. Eso en relación a esa primera intervención que bien señalás. La segunda, respecto de la reversibilidad, bueno, fue un elemento que se cuestionó mucho, pero a mí me parece que, por supuesto, los empresarios exageran, como suele suceder, porque se van curando en salud, ¿no? Entonces, como generan esa ida y vuelta para ponerse siempre en el lugar de víctimas y no de victimarios, como suele suceder. ¿Por qué se ponen en el lugar de víctimas acá? Porque uno podría suponer, bueno, cuando el teletrabajo pasó, o el trabajador y trabajadora pasó a teletrabajo, la empresa como tal asume esa nueva condición y revertirlo implica reacomodar la propia organización empresaria. Pero las empresas todo el tiempo están reorganizando su funcionamiento, sus sistemas, sus métodos de trabajo, su cantidad de personal. Por lo tanto, no es un argumento. Uno podría decir, bueno, eso es aplicable a la mediana y gran empresa, a la pequeña empresa un poco menos. Bueno, pero pensemos también quién va a utilizar el teletrabajo. Lo va a usar la mediana o gran empresa. Por lo tanto, esa objeción a mí me parece que pierde relevancia. Segundo, la reversibilidad no está garantizada en cualquier supuesto. En principio, solamente para aquel trabajador que hacía trabajo presencial y pasó voluntariamente a hacer teletrabajo. Por lo tanto, es solo para aquel que tuvo en su condición contractual en algún momento su régimen de trabajo exclusivamente presencial. Segundo, aún en ese supuesto, si no hubiese motivos fundados, razones fundadas, el empleador podría negarse a la reversibilidad. Por supuesto, esto entra en un terreno de fundamentación, de razonabilidad, de buena fe, pero la ley permite incluso esa llave para negar en algún caso la reversibilidad. Y tercero, la reversibilidad de los teletrabajadores que lo hacen por primera vez de su contrato en esa condición va a estar referida a lo que pacten los convenios colectivos de trabajo. Y esto es un dato interesante, ¿por qué? Porque muchos de los instrumentos que prevé la ley luego requieren o necesitan de ser completados o concretados por la negociación colectiva. Por lo tanto, hay un desafío para los actores colectivos, para los sindicatos, para la representación colectiva como tal, para desarrollar muchos de los puntos que la ley está indicando. Y otro aspecto que también se cuestionaba mucho era el tema de la registración laboral, ¿no? La registración tanto de las plataformas como de los trabajadores y las trabajadoras en el órgano público, digamos, la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, con copia a los sindicatos. Yo sé que esto fue un pedido que prácticamente salió de nosotros, vamos a decirlo, pero bueno, tuvo mucho consenso rápidamente en el sindicalismo, y sobre todo también con esta cuestión de la prohibición de contratación de personal en el exterior, ¿no?
¿qué aspectos, digamos, por qué la necesidad de la registración? Es una pregunta quizás de perogrullo, pero está bueno charlarla. ¿Por qué esta necesidad de registración tan particular y esta prohibición al gran empresario, claramente, de poder contratar personal en el exterior, Guillermo? Sí, es muy importante por lo mismo que señalábamos hace un momento, que es la capilaridad del sindicato en las condiciones del teletrabajo, es decir, ese acompañamiento del sindicato a esta modalidad. Por eso nosotros insistimos mucho en la presencia del sindicato y en la intervención de la autoridad administrativa, es decir, el Ministerio de Trabajo, por decirlo de manera general, pero luego esto, como todos sabemos, también depende de cada jurisdicción. Eh, y es muy importante porque logramos, de algún modo, como bien decís, fue una propuesta en la que nosotros insistimos mucho, logramos esto de que no solamente tiene que haber un registro de las empresas que van a utilizar la modalidad de teletrabajo, sino de la plataforma que van a utilizar, y por lo tanto eso significa, en algún punto, poder verificar, poder referir esa plataforma a los derechos que la propia ley establece, como el derecho a la desconexión. Por lo tanto, no es solamente el registro, sino también la propia plataforma y luego las altas y bajas de trabajadores en esta modalidad. Esto que es tan importante para saber, por lo menos el sindicato, porque como bien decís, todo esto, esta información que debe proveerse a la autoridad administrativa es a su vez con copia a la asociación sindical. Por lo tanto, el sindicato puede hacer el seguimiento de qué trabajadores están en la condición de teletrabajadores, por un lado, pero luego verificar justamente esto, que es el registro. ¿Por qué? Porque naturalmente uno podría darse cuenta que si la situación de incumplimiento registral es una condición muy propia del funcionamiento del mercado de trabajo en la Argentina, en general, bueno, imaginémoslo cuando esto sucede puertas afuera de la fábrica o de la empresa o del establecimiento, en donde obviamente no son detectables. Uno podría decir, bueno, ¿cuál es el mecanismo más inmediato de verificación si hay trabajadores no registrados? Una inspección. ¿La inspección dónde se hace? En el lugar de trabajo. Acá no hay lugar de trabajo. Por lo tanto, la forma de sacar este trabajo fuera de la empresa y por lo tanto en cualquier situación, en cualquier condición, tanto de trabajadores nacionales como el trabajo efectuado por trabajadores extranjeros, es un mecanismo de elusión de la legislación laboral muy característico. Por lo tanto, es muy significativo ese requisito establecido en la ley a favor de la autoridad administrativa y, vuelvo a insistir, de los sindicatos. Tal cual. Estamos hablando con Guillermo Gianibelli, abogado laboralista, abogado de FOETRA, entre otras organizaciones sindicales. Asesorás a CIPREVA también, ¿no? Y al SUTE, o Sí, entre otras. así Muy es. bien, muy bien. Ahí nos están, bueno, mandando saludos en el Facebook, compañeros y compañeras telefónicos y algunos que no. Hay una pregunta, te la traslado, Guillermo, plantea al compañero Carlos Papa, delegado de República. Más allá de la aplicación de la ley, ¿cuándo sería aplicable que los gastos, las empresas absorban los gastos que hoy paga solo el empleado, por ejemplo? Y si la ley entrada en vigencia tiene efecto retroactivo o tiene una entrada en vigencia a posteriori. Si podés aclarar un poquito el panorama porque vos sabés que, levanto la mano, muchos compañeros y compañeras estamos en esta condición y claramente hoy tenemos una situación bastante compleja, por no decir difícil, con el teletrabajo, con las dos compañías principalmente, pero bueno, quizás con algunas más que con otras. El tema de la vigencia o aplicación de la ley es uno de esos aspectos que uno le podría haber generado alguna duda o alguna discusión respecto de cómo terminó siendo aprobada. ¿Por qué? La ley va a regir a los 90 días de finalizado el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, eso nos da una primera referencia temporal, es que hoy no rige.
Ustedes saben que las leyes rigen a partir de la publicación en el Boletín Oficial, y para eso previamente el Poder Ejecutivo tiene que promulgar la ley. Por lo tanto, es un procedimiento que todavía no está cumplido. Pero supongamos que en las próximas semanas el Poder Ejecutivo promulgue la ley con un decreto, eso se publique y en cualquier otro caso significaría que a los 8 días, si no establece otro plazo de vigencia, la ley estaría en aplicación. Bueno, en este caso no va a ser así. Por lo tanto, 90 días después de terminada la cuarentena, en términos generales. Segundo, ¿qué cuarentena? ¿O qué ASPO? ¿O qué aislamiento social preventivo obligatorio? ¿Por qué? Porque cuando se inició en el mes de marzo el primer decreto que estableció, el decreto 297, el aislamiento social preventivo obligatorio, era para todo el país. Hoy ya no es para todo el país. Por lo tanto, para determinadas zonas, el AMBA y algunas regiones de algunas provincias, o alguna provincia, en este caso Jujuy. Bueno, entonces, ahí hay una primera cuestión de interpretación que se va a entender como comienzo de aplicación de la ley. Bueno, no podríamos pensar que la ley va a regir primero en La Pampa y luego, cuando termine el aislamiento, en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, deberíamos pensar que lo que la ley procura es que la ley comience a regir en una situación de normalidad, es decir, cuando hayamos superado los efectos más agudos de la pandemia. Pero eso lleva a otra cuestión, que es justamente que en el momento en donde más teletrabajadores hay es en el momento del aislamiento. Por lo tanto, ¿por qué posponer la aplicación cuando, como lo acabas de decir, Ariel, o como tantos compañeros y compañeras hoy están en situación de teletrabajo? Sería en el momento en donde más necesitarían que comience a regir. Bueno, una cuestión vinculada, entiendo yo, con una situación excepcional, anormal, que es la situación del aislamiento y el intento de perdurabilidad en el tiempo de una regulación nueva, muy particular, como es la de esta modalidad. Bueno, ahí hay una suerte de discordancia, ¿no?, entre la necesidad de vigencia inmediata y la necesidad de que una ley regule para situaciones de cierta normalidad. Eso en relación a la vigencia. En relación a el pago de los gastos, la ley dice la compensación por los mayores gastos de conexión o de uso de los servicios, no dice públicos, dice servicios. Por lo tanto, ahí tenemos dos cuestiones. Una, que no es que necesariamente la ley indicase que hay que pagar el gasto de conexión, sino dice el mayor gasto. Bueno, ahí entra un planteo de discusión sobre qué alcanza. O lo mismo, la luz para funcionar. Pero todo eso, como decía hace un momento, va a estar reconducido a la negociación colectiva. Por lo tanto, los convenios van a terminar determinando cuál es el gasto, cómo se compone ese gasto, cómo se cuantifica, cuándo se paga, cómo se paga. Lo único que la ley dice que, y esto es importante porque es una discusión que viene de lejos respecto de lo que se grava el salario con el impuesto a la ganancia, bueno, que estos mayores gastos o esta compensación de gastos no va a estar gravada por el impuesto a las ganancias. Pero vuelvo a decir, está referido luego a lo que hagan los convenios colectivos. Uno podría pensar, bueno, ¿y si los convenios no lo hacen o tardan? Bueno, efectivamente es lo que puede suceder. No todos los convenios van a regular de inmediato las cuestiones que la ley remite a la negociación colectiva. Bueno, uno podría insistir que esto, aún a falta de determinación por la negociación colectiva, uno mediante la acreditación de ese mayor gasto, es decir, ahora trabajo en casa y esto me determina que la conexión de internet o la conexión de luz o la conexión telefónica me repercute en una mayor erogación, bueno, se lo reclamo al empleador. ¿Cuándo? No antes de la vigencia de la ley, como señalamos. Por lo tanto, primero, esperar la finalización de la cuarentena. Luego, 90 días. Después de los 90 días, lo que hagan los convenios. Y si no, exigir
directamente al empleador. Pero, y ahora sí agrego este tema, que tiene que ver con qué hacemos en estos 90 días. ¿Qué podemos hacer? Uno podría pensar, bueno, nada, esperemos. Y digo estos 90 días sin siquiera decir que todavía no empezaron a correr. Los 90 días van a empezar a correr cuando termine el aislamiento. Bueno, ¿qué hacemos hasta que eso suceda? Esperamos que termine el aislamiento, luego esperamos que se reglamente la ley. Bueno, podemos hacer unas cuantas cosas. Sobre todo, empezar a trabajar en lo que serían nuestros proyectos de discusión, de concreción de muchos de estos derechos en la negociación colectiva. Por lo tanto, tenemos una tarea ya para el hoy, no para cuando la ley rija. Tal cual. Guillermo, bueno, te hago una preguntita más y ya creo en un ratito ya vamos planteando la charla nuevamente por haberte dado a esta conversación tan importante, que justamente es el tema de el mientras tanto, ¿no? Hoy hay una lista de lo que eran las. ¿Estás ahí, Guillermo? Ahora sí, te había perdido. Estamos tratando de recuperar. Ahora sí. Sí, sí, se había cortado. Ahora eh, te escucho, pero no te veo. brevemente. Yo no te veo, pero sé que sí, estamos igual. Vamos a tratar de redondear. Yo te decía, Guillermo, el tema del mientras tanto, hay una dispensa de parte de la Superintendencia de Riesgo cuando fue el inicio de la cuarentena, del aislamiento social preventivo y obligatorio, de cumplir con una serie de condiciones para los empleadores en cuanto a telefónicos. ¿Cómo está esa situación? Particularmente, digamos, por ejemplo, en el caso de Telecom, que tiene un acta que entiendo que está vigente, y cuáles serían los aspectos que podría reclamar incluso los compañeros también de Telefónica, digo, ¿no? Porque vos de ahí planteabas bueno, que no es que los sindicatos están atados de pies y manos, pueden generar los reclamos pertinentes en el marco de cualquier tipo de consideración. O sea, ¿cuál es hasta dónde alcanza la dispensa esta que le dio la Superintendencia de Riego? Y primero es ciertamente cuestionable lo que hizo la superintendencia muy rápidamente, con una regulación de muchos años atrás, es decir, justo cuando más se la requiere, en ese momento la deja sin efecto. Con lo cual, técnicamente uno podría decir que hoy los empresarios están exonerados de cumplir esa regulación de carácter de higiene y seguridad. Ahora, dos cosas. Una, por supuesto que en el caso del acta de Telecom se podría exigir en un aspecto. Segundo, se podría exigir también, independientemente de la suspensión o la dispensa que rige hoy por parte de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Y uno de los antecedentes es justamente que la propia ley que se aprobó, aunque no rige, incorpora estos conceptos. Así que a mí me parece que hay espacio para el planteamiento, por lo menos para el intento de llevar esto a una negociación colectiva, de exigencia en el cumplimiento o de establecimiento de esos derechos que tienen que ver con la provisión de los elementos ergonómicos, de los elementos de seguridad, elementos de protección, y todo lo que va a ser motivo de la aplicación de la ley vinculado
tanto con la determinación de enfermedades directamente referidas a esta modalidad de trabajo, en la ley de 24557, lo dice expresamente el texto de la ley aprobada, y luego en las inspecciones de higiene, seguridad y salud que se lleven a cabo en adelante desde el punto de vista de la exigencia que haga el trabajador, siempre acompañado por el sindicato. Es decir, el derecho de la intimidad, el derecho a la privacidad del domicilio y demás son derechos fundamentales que prevalecen en relación a cualquier otro derecho del empleador, pero que son modalizados en función de la exigencia vinculada con la salud, en el caso que el trabajador y el sindicato así lo reclamen. Así que creo que hay espacio para seguir discutiendo estos temas y es la tarea que tenemos por delante. Vuelvo a decir, no cuando termine la pandemia, no cuando rija la ley, sino ya hoy mismo. Muy bien. Guillermo Gianivelli, abogado laboralista de FOETRA, de distintas organizaciones sindicales, docente también en la universidad. Te agradecemos mucho, Guillermo, que este contacto con el Facebook Live y bueno, espero que haya sido de utilidad también para todos los compañeros y compañeras que nos han llamado. Me están criticando por la conexión, es un problema de las telefónicas que inviertan, ¿no? Así que, bueno, gracias, Guille, te mando un abrazo muy grande y bueno, nos estaremos viendo, espero que prontamente. Gracias a ustedes y por supuesto a disposición para seguir cuando así lo deseen. Un abrazo. Muy bien, abrazo. Muy bien, allí pasaba Guillermo Gianivelli, abogado laboralista de FOETRA Sindicato Buenos Aires, de distintas organizaciones sindicales. El agradecimiento a todos y todas por habernos seguido en esta transmisión. Ahí jugaba alguna broma Papa y Gonzalo Grané. Y gracias por seguirnos en esta transmisión, a Alejandro Camacho, a distintos compañeros y compañeras que se han sumado a lo largo de este Facebook Live. Nosotros nos vamos a volver a encontrar el jueves ya en Instagram. Entiendo que si va todo bien volvemos a Instagram vivo. Si no, lo haremos por Facebook Live nuevamente, pero con mejor conectividad. Es importante, ahí preguntaba Gonzalo, creo, el tema de los mayores gastos. Sí, bueno, como bien lo explicó Guillermo hace un rato, es un tema que se tiene que discutir en los convenios colectivos de trabajo. De hecho, nuestro sindicato hace algún mes, creo, más o menos, sacó un comunicado manifestando justamente que iba a discutir con las compañías la compensación por mayores gastos. Así que es un punto importante. Todos tenemos mayores gastos, claro, porque muchas veces nos quedamos con esto de el gasto por el uso de internet o algún uso del celular de la compañía y ese tipo de cuestiones, pero en realidad cuando uno está teletrabajando, uno está en su hogar, también tiene el gasto de electricidad, hay otros gastos que se van incrementando, que uno no los tendría si estuviera en su lugar de trabajo. Es cierto que cuando uno va a un lugar de trabajo gasta en el transporte, ¿no? Sea transporte público, o sea, yendo en su auto, en lo que es el gasto de nafta y otros gastos. Pero bueno, eso existe y además de la remuneración por salario, bueno, la discusión de que se compensen los mayores gastos, algo que está también en el caso de Telecom en el acta que hacíamos mención. Es muy importante, pasó ahora la transmisión, pero la charla con Gianivelli, planteando bueno, que la ley tiene una entrada en vigencia 90 días después de la finalización de la cuarentena, del aislamiento social preventivo y obligatorio, que hay una etapa de reglamentación, o sea, en la cual el Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Trabajo de la Nación tienen que reglamentar lo que es la ley. Así que bueno, viene toda una etapa en la cual hay una negociación que se tiene que estar dando ahí y para que el Ejecutivo efectivamente pueda viabilizar los puntos de acuerdo. Este jueves se sancionó la ley, el jueves pasado. Ustedes la pudieron ver la transmisión en vivo en el medio del Instagram que ya teníamos previsto. Por suerte, la verdad es una sanción que deja conclusiones, ¿no? Mientras en diputados y diputadas hubo un consenso mayoritario, apenas un solo voto en contra, 20 abstenciones entre la coalición civil y el Frente de Izquierda, incluso los bloques de Juntos por el Cambio del PRO
y de la Unión Cívica Radical votaron a favor en la Cámara de Diputados. En el Senado se dio vuelta todo el bloque de Juntos por el Cambio y rechazó la aprobación de la ley de regulación del teletrabajo. Significativo, ¿no? Esto se dio también después de que, las cámaras empresarias de los grandes empresarios plantearan objeciones a estos puntos con los cuales dialogábamos, entre otros. También plantearon la objeción del derecho a la desconexión digital, entre otros puntos, y pretendían que se bloquee el tratamiento y la aprobación de la ley, cosa que finalmente no sucedió. Así que para nosotros es un paso adelante. Por supuesto, toda ley es perfectible, por supuesto, todo proceso es perfectible. Ahora pasa la etapa de los convenios colectivos de trabajo, la negociación colectiva y de poder establecer de acá en adelante un mejor panorama para el mundo del trabajo. Bueno, vamos a estar en los próximos Facebook Live, Instagram Live, y seguiremos tratando temáticas específicas de los telefónicos, de las telecomunicaciones, del mundo del trabajo y del mundo de la política, la economía, la justicia, la seguridad, decir, las distintas temáticas que afrontamos como ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria. Así que vamos a seguir, digamos, con estas difusiones. El abrazo muy grande para todos los compañeros y compañeras. Quédense, síganos en las redes sociales. Estamos en la web con www.frentetelefónico.com.ar. Estamos acá en Facebook, y en Instagram, en Telegram y en el canal YouTube como Frente Telefónico. Apenas finalice esta transmisión en vivo, queda publicada en Facebook y en breve la subimos a YouTube y a las otras redes. Estamos en Twitter con @Frente Telefónico, y a nuestro dirigente Claudio Marín lo pueden seguir en Facebook como Claudio Marín, en Instagram con Claudio Marín_Foetra y en Twitter con @MarinFoetra. Y a nosotros también nos escuchan en la radio, en Radiográfica, mañana de 15 a 16 horas, haciendo Vamos al Frente en Radiográfica FM 89.3, www.radiográfica.org.ar, que estamos preparando ahí un informe también de la ley de teletrabajo y de otras temáticas que se están dando en estas últimas horas. Bueno, hoy un día importante para la Argentina, la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados, realmente un paso adelante para el gobierno nacional de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Martín Guzmán, ministro de Economía, que ha llevado adelante una nueva quita de la deuda importante y una renegociación de un problema que nos dejó el gobierno anterior. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a seguir cómo sigue eso, y seguramente va a ser una de las temáticas que vamos a estar abordando en estas transmisiones de Instagram, de Facebook, del Frente Telefónico. Así que un día histórico para la Argentina nuevamente, un gobierno peronista, un gobierno nacional y popular, reestructurando la deuda que nos dejan quienes nos preceden, ¿no? Así que importante que los trabajadores y las trabajadoras tomemos nota de estos hechos históricos y los hagamos valer después de la concreción de políticas en favor de las mayorías populares y de la clase trabajadora en particular. Bueno, el agradecimiento a todos y todas, a Alejandro Camacho. Hay pregunta por paritaria. Bueno, siguen las negociaciones. Se hizo la primera reunión, creo que esta semana estaba la segunda, así que siguen las negociaciones, están arrancando prácticamente lo que es la negociación paritaria 2021-2022. Se va a hacer una paritaria, la pretensión nuestra es hacer una paritaria corta, es decir, de trimestre, e ir monitoreando, porque estamos en una etapa donde todavía seguimos en la cuarentena, donde todavía no estamos en una condición de normalidad total en la economía como para prever un largo plazo. Así que va a seguir esta negociación así, con esta característica de tratar de cerrar por un trimestre. Gracias a todos los que se han sumado, que han escrito: Hugo Quintana, Gonzalo Granés. Sí, va a estar difícil hacer un live con Guzmán, pero bueno, iremos buscando algunas alternativas. Oscar Salcedo, de Carlos Papa, bueno, distintos compañeros y compañeras, Martín García, que se han sumado, Luis Cuño, que se han sumado a lo largo de este Facebook Live. Gracias a todos y todas. Veo que se está cortando, ¿no? Así que para que no me gasten, nos volvemos a encontrar el jueves a las 18 horas para una nueva transmisión por redes sociales.